En Obrador y Dulces Artesanos Leo de Almendralejo encontrarás los mejores dulces típicos extremeños. Prueba nuestra exquisita repostería selecta y llévate tus tartas personalizadas por encargo. Especialidad en galletas rizadas, bollas, perrunillas, mantecados, medialunas, cañas, merengues y una amplia variedad de dulces en Obrador y Dulces Artesanos Leo. Obrador y tienda al público, situado en la calle López de Ayala número 24 de Almendralejo. Recogemos pedidos por encargo. Y en esta Semana Santa no dejes de probar nuestras deliciosas torrijas, pestiños y buñuelos. Obrador y Dulces Artesanos Leo en Almendralejo. Verde Esperanza, el espacio de Semana Santa y de cofradías que realizamos cada semana en Cuaresma aquí en Almendralejo Noticias y que ustedes pueden seguir a través del perfil de Facebook y del canal de YouTube de esta misma casa, de Almendralejo Noticias, y también a través de la página y el perfil de YouTube de Verde Esperanza. 6 días nada más nos separan del Domingo de Ramos. Ahora ya sí que nadie es capaz de templar esos nervios previos a lo que va a ser la llegada inminente de la Semana Santa, en esta semana que podemos denominar de preparativos, de tener todo organizado y preparado para, si vas a salir de nazareno, de nazarena, de costalero, de costalera, de mantilla, de aguaor, vas a ir de auxiliar de tu hermandad, vas a ir de capataz, de contraguía, de auxiliar del equipo de capataces de tu hermandad, de cualquier, de músico, que sabes que la música
aquí en Verde Esperanza le damos un lugar también preferente y privilegiado. Todos los preparativos que pueda haber de todas las personas que componen y conforman la Semana Santa de cualquier lugar, especialmente nosotros nos centramos en la de Almendralejo y en la de la comarca de Tierra de Barros. Pues tan solo 6 días, recordándote que el 6º programa lo vas a poder ver este jueves, el día 10, dentro de tan solo 4 días, para abrir la puerta de par en par a la Semana Santa, aquí en Verde Esperanza, en Almendralejo Noticias. Lo vamos a hacer el jueves de la semana de Pasión, antes de llegar a la semana previa, a la Semana Santa, en ese preludio al Viernes de Dolores, que es el que ya da el pistoletazo de salida prácticamente a la semana más esperada del año para los cofrades. Voy a mostrar a cámara el detalle que nos ha llegado hace tan solo unos minutos, procedente de Cezafra. La Junta Local de Hermandades y Cofradías de Zafra ha editado su libro de Semana Santa de este año 2025, ejemplar que ya tengo en mis manos y que a nosotros nos ha venido gracias a nuestros amigos de Taller de Mantenimiento y Reparaciones Fran Álvarez, que son colaboradores de este precioso libro, este precioso boletín donde viene toda la historia y todos los recorridos de las hermandades que harán estación de penitencia en la Semana Santa de Zafra en este 2025. Nuestro saludo a Fran y a Jessica, que han tenido la gentileza de traernos en exclusiva este precioso y buen trabajo, este libro que recoge, como digo, la historia de la Semana Santa de Zafra. En este 5º programa, y como anunciábamos la pasada semana, vamos a regresar a este bloque de historia que tanto les gusta a nuestros seguidores y telespectadores de Verde Esperanza. Vuelve nuestro amigo Ángel María Díaz, lo hace para hablarnos de la primera salida en estación de penitencia de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Santa Vera Cruz. Pero antes de llegar a ese momento culmen de la historia, en esa madrugada del año 1997, fue un 29 de marzo del año 1997, vamos a tener un preludio, una introducción a la historia de los crucificados y también a la historia de los crucificados en nuestra ciudad, a esos precedentes que ha habido antes de el Cristo de la Buena Muerte en Almendralejo. Para ello, Ángel María Díaz viene, como siempre, preparado para descubrirnos y darnos datos, en algunos casos desconocidos hasta este momento, que van a ver la luz aquí en este espacio. Si ustedes se mueven, se lo van a perder de todas, con lo cual les recomiendo que no se muevan en los próximos minutos delante de su receptor. Y en el segundo bloque vamos a tener una entretenida tertulia. Ya nos estaban pidiendo que dónde estaba nuestro amigo y nuestro listero de Verde Esperanza, Jesús Fernández, que si le teníamos olvidado, ni mucho menos. Va a ser el encargado este año de cerrar los 2 últimos programas del ciclo de la Cuaresma de 2025. Regresa esta noche y lo hace con una entretenida tertulia. Vamos a hablar y analizar la llegada de los jóvenes a nuestras hermandades. Lo vamos a hacer con la presencia y el testimonio en primera persona de una representación de jóvenes cofrades de nuestra ciudad. Y lo hacemos también con la bendición de un sacerdote. Recibimos al cura, al sacerdote, al párroco de San Roque, al párroco del barrio donde se encuentra este estudio de Almendralejo Noticias, desde donde grabamos estos programas de Verde Esperanza. Lo vamos a hacer con el padre Nacho Pérez, que va a estar aquí también con nosotros en el segundo bloque para entablar esa tertulia, para analizar la llegada de los jóvenes a la Semana Santa de Almendralejo. Nosotros hacemos un pequeño alto y regresamos rápidamente, ingresando de lleno en la sección de historia, recordando aquella primera salida de la Hermandad de la Buena Muerte.
Obrador y Dulces Artesanos Leo de Almendralejo encontrarás los mejores dulces típicos extremeños. Prueba nuestra exquisita repostería selecta y llévate tus tartas personalizadas por encargo. Especialidad en galletas rizadas, bollas, perrunillas, mantecados, medialunas, cañas, merengues y una amplia variedad de dulces en Obrador y Dulces Artesanos Leo. Obrador y tienda al público, situado en la calle López de Ayala número 24 de Almendralejo. Recogemos pedidos por encargo. Y en esta Semana Santa no dejes de probar nuestras deliciosas torrijas, pestiños y buñuelos. Obrador y Dulces Artesanos Leo en Almendralejo. Ya tenemos con nosotros, lo hace desde hace unos minutos, a nuestro amigo, a nuestro historiador de cabecera, Ángel María Díaz. Ángel, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Nervioso? No, nervioso no, esperanzado. Bueno, mirando al cielo y mirando a las predicciones meteorológicas. Sí, seguro, bueno, ¿no? Los hay para todos los gustos. Uno dice que con este tren de borrasca se ha roto el vórtice polar y que eso va a hacer que abril sea inestable. Otros dicen que no. Bueno, no sé, la primavera es muy cambiante y yo creo que hasta una semana antes no vamos a saber lo que va a pasar. Lo que no cambia nunca es la historia, Ángel, y eso has venido a hablarnos en el día de hoy. Hoy traes un plato también muy interesante como el de la pasada semana, por cierto, del cual hemos recibido muchísimas felicitaciones porque, según nos dice nuestros seguidores, ilustraste con la historia del amarrao, con esa devoción al amarrao, descubrir cosas que en Almendralejo muchísimas personas desconocían hasta el momento en el que tú lo hiciste público en este programa. Así que en el día de hoy vamos a conocer, vamos a descubrir también parte de la historia que viene intrínseca con la primera salida de la Hermandad de la Buena Muerte, que antes de llegar a ese momento culmen ha habido mucho atrás en la historia hablando de la devoción a los crucificados en nuestra ciudad, ¿no? Sí, y solo vamos a hablar de los crucificados que tienen relación con la Semana Santa, con hermandades de Almendralejo o que han salido en procesión en esa fecha, porque hay otros crucificados que no vamos a nombrar. Lo que sí es verdad es que antes tenemos que echar la mirada al pasado para situar a nuestros seguidores y hacer una retrospectiva de lo que ha sido y ha supuesto las representaciones del crucificado en el arte, Ángel, para poner en contexto, ¿no?, a los seguidores. Sí, pues curiosamente, la cruz es digamos, el símbolo central de nuestra fe. Precisamente nos llamamos cristianos por Cristo y por la cruz, ¿no? Destacar que la primera representación artística que se conoce, de un crucificado es precisamente una imagen grotesca, una imagen burlesca o una imagen que va contra el cristianismo. Y nos estamos refiriendo de un grafito del año 85-90 de nuestra era, aproximadamente, un grafito escrito en griego, que digamos era el inglés de la época, en el que se ve a un crucificado con cabeza de burro y a un romano burlándose de él, y con el texto Alexamenos adora a su Dios. Ese es el primer testimonio en el arte, si es que a un graffiti o a un grafito se le puede llamar arte, en la que aparece un crucificado en la historia. ¿Por qué es importante? Ese grafito se pintó en el año 80, entre el año 85 y 95 de nuestra era. Pero estuvo oculto y no apareció hasta el siglo XIX, hasta muy avanzado el siglo XIX. Pero como en otras obras de arte,
es la prefiguración de lo que luego va a ser la representación de los crucificados. Además, los expertos en arte nos dicen que introduce los rudimentos de la iconografía cristiana. Y lo he traído a colación porque tiene mucho que ver con nuestro disco de Teodosio, que será un tema que ahondaremos más adelante en otros programas. ¿Por qué? Porque también otros expertos en el arte aseguran que el disco de Teodosio es una prefiguración también, el que marca los cánones para luego posteriormente representar gráficamente lo que fue el juicio político de Jesús. Pero ya digo, eso va. Prefieres quedarlo para otro programa, sí, porque el disco de Teodosio tiene mucho que contar. Sí, pero bueno, ya quedamos introducido eso, ¿no? Como digo, es la primera escenografía que se conoce de alguien atado a la cruz o crucificado. Lógicamente, al ser la muerte en la cruz un delito de lesa majestad, pues los primeros cristianos, independientemente de que era una religión prohibida, perseguida, pues no veneraban a Cristo crucificado, a la imagen, sino que lo simbolizaban, bueno, pues con otros signos, como es el pez, por sus siglas Isis, que en griego, que tiene las mismas iniciales que Cristo, el buen pastor, etcétera, etcétera. Pero hay una fecha clave, que es el 313, en la que el emperador Constantino, en una guerra civil con Magencio, Constantino era el emperador romano de Oriente y Magencio el de Occidente, en el 313 se produce la batalla de Milvio, en la que Constantino, el día antes de la batalla, tiene una visión en el que ve la cruz y una inscripción debajo, in hoc signo vincis, con este signo vencerás. Entonces, bueno, gana esa batalla y, bueno, también por intercesión de su madre, Santa Elena, etcétera, etcétera, pues declara legal la religión cristiana, y luego será precisamente Teodosio quien la haga oficial del imperio. Pero ya digo, es una fecha clave el 313, porque ya la cruz deja de estar vetada. Ya no es como si nosotros adorásemos ahora pues a alguien que muere en la silla eléctrica o algo así, ¿no? Porque ya la cruz es un signo de victoria, es el signo de la magnificencia de la religión. Y de hecho se representa durante casi 7 siglos, o una cruz empedrada, una cruz de oro, como las cruces de Asturias, la Cruz de los Ángeles, etcétera, etcétera. Todavía no se representa al crucificado. Tienen que pasar algunos siglos más para que se represente a Cristo en la cruz, pero en majestad, con vestido con túnica, con una cara amable, triunfante. Y ya es en el siglo XIII en el que ocurren una serie de desgracias, una concatenación de desgracia, unido a la predicación de las órdenes mendicantes nacientes, en el que ya sí se comienza a representar las escenas de la pasión, y además de una manera cruenta, por decirlo así, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una evolución
desde el románico al gótico, etcétera, etcétera, hasta conocer pues los cientos de miles de crucificados que hay. Y hasta llegar a la inclusión del barroco, donde el crucificado toma también un cariz muy importante. Efectivamente. Bueno, pero hemos introducido lo que es la devoción hacia Cristo en la cruz. Y nos vamos a centrar ahora a los Cristos que en Almendralejo han tenido que ver con la Semana Santa de una manera u otra, o han estado ligados a hermandades, o han estado ligados a procesiones, etcétera, etcétera. ¿Tendríamos que echar la vista, Ángel, hasta...? Pues nos tenemos que ir hasta 1508, que son las primeras noticias que seguro que en los templos anteriores a ese siglo había crucificado. Lo que pasa es que, claro, no tenemos referencia. Es una fecha que la historia se repite mucho, sobre todo de Almendralejo, porque como Sí, ya claro. recordaste en el pasado programa, hablando sobre la historia de la devoción al Amarrao, se suceden las visitas de los visitadores de la Orden santiaguista y son los que van quedando constancia por escrito. Son los que van pasando revistas de cómo estaba la situación. Y haciendo inventario. Efectivamente. Bueno, pues en 1508 se le encarga a Antón de Madrid un retablo para la parroquia de la Purificación, que no es la actual, es otra anterior a la que, aunque se construye sobre la base de ella, pero no es la actual. Bueno, lo cierto es que se le encarga a Antón de Madrid un retablo con unas características muy parecidas al de Calzadilla de los Barros, quizás al de Zafra, porque ese retablo se compone de cuadros, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo precedía un Cristo pintado también. Pero, bueno, ese retablo dura 100 y pico de años, porque es en 1612 cuando se le encarga a dos artistas extremeños con taller en Zafra, que son Morato, que era escultor, y Muñoz, que era entallador. Se le encarga lo que es el retablo de la Purificación. Muy seguramente fue Morato quien esculpió el Calvario que remataba ese retablo. Ese Calvario estaba compuesto, como todo, por Cristo en la cruz, María y San Juan Evangelista. ¿Por qué nos hacemos nosotros eco de este retablo? Porque lo presidía un Cristo llamado el Señor de la Paloma. Desconocemos por qué se le llamaba así. Si fuera el actual, que es una copia de la anterior, pues se puede comprender por qué hay alusiones al Espíritu Santo, con Dios Padre lo remata, pero el antiguo, el de Morato y Muñoz, no tenía esa referencia. Entonces, desconocemos por qué se le llamaba el Señor de la Paloma. ¿Y por qué lo traemos aquí? Porque en el año 1835, debido a una sequía tremenda, se baja, que dicen que ni los más viejos del lugar habían visto eso, se baja, traen a la Virgen de la Piedad desde su ermita entonces hasta la parroquia, y en plena Cuaresma hacen una procesión por la ciudad, entran en el convento de las Concepcionistas, que estaba en lo que hoy es el colegio, bueno, en lo que era el colegio Ortega y Gasset, bajan la calle Jara, la calle Real, suben tal, y lo suben el Jueves Santo del año 1835, o sea que ahí tenemos ya una referencia
a ese señor de la Paloma que salió en procesión en la Cuaresma y en la Semana Santa de 1836. Solamente, Ángel, tenemos constancia como acompañamiento a la imagen de la Virgen de la Piedad por Sí. motivo de aquella sequía. No se tiene constancia que se No, conozca con vinculación ya a digo, ninguna hermandad, ¿no? Ya digo que los más antiguos No recordaban. ni recordaban que ese Cristo se hubiera bajado para alguna ocasión. Después del Señor de la Paloma tenemos al primitivo Cristo del Amparo, que no es el que conforma la cofradía que nosotros conocemos hoy, sino que es el crucificado que preside el retablo mayor de San Antonio. Yo lo he considerado aquí, bueno, porque aparte de ser el crucificado más antiguo que existe en Almendralejo, se ve por sus trazas, las costillas muy señaladas. A mí me recuerda mucho, no digo que tenga la cadáver, sino que es una marca del estilo de aquella época. Me recuerda mucho al Cristo del Santo Entierro de Zafra, que lo talló Martínez Montañés. Hay que recordar que por aquella época las semejanzas existían, aunque las manos Claro, hubieran sido diferentes, porque por había unos supuesto. cánones que marcaba Sí. casi siempre la Iglesia a la hora de Efectivamente. seguir la creación de las imágenes. Y luego, claro, cada movimiento artístico pues tiene sus señas de identidad, más carnoso, menos carnoso, en fin. Bueno. Y también lo traigo, independientemente de que porque es el crucificado más antiguo que existe en Almendralejo, porque quizás luego la posterior fundadora de la Congregación del Corazón de María aquí en Almendralejo, bueno, la benefactora, pues se inspiró en esa advocación para tallar a su Cristo bajo esa advocación, Señor del Amparo. Pero bueno, de eso hablaremos después. Después del Cristo del Amparo, pues estamos con el Cristo de la Buena Muerte, que es, bueno, hace unos años fue sometido a una restauración y hay algunos datos que chocan, ¿no? Sobre su autoría, sobre su posible hechura, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones, incluso creo que en las guías oficiales del santuario diocesano, pues se habla como que es el círculo de Jerónimo de Valencia. No. Imposible que ese Cristo sea del círculo de Jerónimo de Valencia. ¿Por qué? Porque Jerónimo de Valencia estuvo en Extremadura sobre 1550, aproximadamente 1541-1550. Hizo varias obras para la Catedral de Badajoz. No sé si es en Puebla del Prior o en Ribera del Fresno. Hay un Cristo que es el Cristo del Rosario también, y si lo comparamos, bueno, no tiene nada que ver, pero es imposible que sea suyo, porque el Cristo de la Buena Muerte está hecho en pasta de papel, con tela encolada, con cola animal, etcétera. Y eso es una técnica de ida y vuelta. Aunque es muy antigua, ya los egipcios la usaban, la utilizaban y tal, pero es en América donde los conquistadores descubren que cuando ellos iban a combatir contra las tribus, había unos mamotretos increíbles, que eran como los dioses tribales, que los nativos lo llevaban como para su amparo en esa batalla y tal. Y los españoles se fascinaban por la facilidad con que se movían. El manejo que tenían, ¿no? Claro, entonces, teniendo en cuenta la envergadura que se le suponían a esos iconos. Eran altísimas. Entonces, claro, luego ya descubrieron esa técnica, que era pues también con pasta de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, esa técnica viene hasta España.
De hecho, en Zafra, en Los Los Santos Santos, de Mimona, el Cristo de la Misericordia. en fin, que en España está plagado de cristos indianos que vienen hechos con pasta y tal. Pero en Extremadura esa técnica se depura, lógicamente en Villafranca también hay otra, esa técnica se depura. Si vemos los primitivos cristos que vienen, los cristos que vienen desde América son góticos, con unas facciones muy duras, etcétera, etcétera. Bastan, ¿no? Podríamos Sí, llamar. sí, No están refinados, no están... Sí, no están refinados. ¿Por qué? Porque en esa técnica en España se va depurando, se va perfeccionando, y en Badajoz, que de eso también hablaremos otro día, surge una escuela que trabaja... Va abriendo ese ventanas detalle. para el futuro, Ángel. Me vas quedando a la gente ya con ganas de que llegue la cuarta temporada. En Badajoz hay una escuela, en Badajoz Mérida hay una escuela con varios autores ya identificados que digamos que son especialistas en eso. No podemos adelantar más porque Hasta ahí podemos leer. hasta ahí podemos leer. Coetáneo del Cristo de la Buena Muerte, bueno, coetáneo o anterior es el crucificado de las Misericordias, que estaba en la parroquia de la Purificación, en el altar, en un altar o en un retablo donde hoy está precisamente la Virgen de los Dolores. Este altar era barroco y tenía 4 ángeles que portaban signos de la pasión: la lanza de Longino, la corona de espina, los clavos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, este Cristo se perdió en el incendio de 1936. No tenemos constancia de que este Cristo saliera en procesión, pero por otra parte, sí tenemos constancia de que en el siglo XIX y a principios del siglo XX, en la parroquia de la Purificación, había una ceremonia que era la del descendimiento, en la que un crucificado articulado se quitaba de la cruz, se metía en un sepulcro y era el que luego salía en el Santo Entierro. ¿Que es el mismo? Lo desconocemos porque tampoco tenemos muchos más datos sobre él. Y después del Cristo de las Misericordias ya tenemos que dar un salto en el tiempo y encontrarnos con el Cristo del Amparo, que nosotros sí conocemos ahora, que es un Cristo romántico, 100%, se ve por la delicadeza de la talla, la finura. Yo lo entronco por la escuela mediterránea, pero ojo, cuando digo mediterránea no quiero decir del Levante español, no, es una escuela... Una corriente artística. Una corriente artística que en España tiene algunos faros, como puede ser Luis Salvador Carmona, como puede ser en Zamora Ramón Álvarez. Yo lo entronco mucho con esa línea, no digo ni muchísimo menos, ni que sea, pero sí lo entronco con ese movimiento artístico. Algunos lo han atribuido, o han querido atribuirlo, o han querido a Blas Monel, pero a Blas Monel es un cajón desastre, que en Extremadura todo lo que, digamos, tiene cierta calidad tal que se le quiere, pero no. Por cierto, Ángel, la próxima semana, ya les anuncio, aprovechando que hablamos de Blas Monel, vamos a tener aquí para cerrar en el sexto programa de la próxima semana, no, este próximo jueves, día 10, vamos a tener una sección donde vamos a conocer la historia de los nazarenos de Aceuchal, el nazareno de los Becerra y el nazareno de la Paz, que precisamente está atribuido al círculo de Blas Monel. Tiene facciones, pero claro, ya digo, Blas Monel es un autor que bebe de esas fuentes que yo digo, porque es una escuela que bebe de lo clásico, que se llama mediterránea por eso, porque bebe de los clásicos de la antigua Grecia, de Roma, etcétera, etcétera, porque hace unas figuras muy estilizadas, con la nariz muy recta, en fin, son datos que... El Cristo del Amparo, antes de pertenecer
a la congregación de los claretianos, formaba parte del oratorio privado de la condesa de la Oliva, Catalina Chumacero, que fue, ya digo, la benefactora y la que de su mano pues llegaron al Almendralejo la familia claretiana, y una de sus condiciones en esas capitulaciones que se realizan pues fue que el Cristo del Amparo ocupara un lugar preeminente en el templo, y el primer retablo que se inauguró fue el suyo, precisamente un día de la cruz, un 13 de mayo de 1890 y algo, no recuerdo ahora. Bueno, hay un salto en el tiempo después del Cristo del Amparo, y nos vamos ya pues con tras la Guerra Civil. Se crean nuevos templos, nuevas iglesias en Almendralejo, nuevas parroquias, como son San Roque y San José. En San Roque tenemos el Cristo de la Agonía, que recientemente ha sido restaurado y que formó en su día parte de la titularidad de la extinta Hermandad de los Gitanos, cuyo nombre, cuyo título era Cofradía del Santo Cristo de la Agonía y María Santísima de la Esperanza, porque sacaban también la Dolorosa de Santa Clara, que en su día también fue la Virgen de la Esperanza de los estudiantes, y digamos que por no perder esa vocación, pues los gitanos conservaron. Le mantuvieron, ¿no? Efectivamente. La vocación a la talla. Y otro Cristo coetáneo a ese, pues es el Cristo de la Veracruz, que estaba, yo siempre lo he conocido en el baptisterio de la parroquia de la Purificación, pero que la Hermandad de la Buena Muerte, pues en caso de que haya el tiempo inestable y tal, con buen criterio, pues saca un Cristo, hombre, que, a ver, no tiene la categoría artística de el titular, ni histórica, ni artística, ni histórica. Pero no se pone en peligro ante la posibilidad de claro, entonces de no se pone en peligro ese Cristo del siglo XVIII, y bueno, pues se saca este Cristo del siglo XX. Y ya para cerrar los crucificados en Almendralejo, vamos a hablar de dos. Uno es, desconozco si tiene advocación, yo lo he preguntado y nadie lo sabe, pero don Juan José, y además te lo puedo decir de primera mano, le llamaba su cachorro, el cachorro. Fíjate, en Sevilla tienen un cachorro, nosotros tenemos dos. Nosotros tenemos dos. Tenemos el que hemos hablado del Cristo de la Agonía, que los gitanos le llamaban el cachorro, y don Juan José a este Cristo, que lo donó a la parroquia de San José, también le llamaba... Lo estamos viendo en imágenes ahora mismo, presidiendo el presbiterio de la parroquia de San José, justamente en el mural central, en la vidriera que está justamente encima del sagrario de la parroquia. Bueno, pues este Cristo se le ha atribuido a Dube de Luque, y también puedo afirmar de primera mano, contactar con fuente fidedigna, con su propio hijo. Con su propio hijo, que no es de Dube Verdugo. No es de Dube de Luque. O sea que desconocemos de quién es. Ya sabemos que vino de la mano de otra imagen que es así, que es de Dube de Luque. Certificada, además, de la cual también hablaremos en la próxima edición, Ángel, por cierto. Ya que estamos abriendo ventanas, no te quedes esa para atrás. Y por último, pues vamos a hablar también de un Cristo que, bueno, pues que también sale en procesión el Viernes de Dolores, un Cristo bruñido en madera, de talla, bueno, muy modesta, muy humilde, pero que tiene su fuerza expresiva, como es el Cristo del Perdón del Colegio del Santo Ángel, que junto con Nuestra Señora de los Ángeles, pues bueno, son los dos titulares, vamos a llamarle, de esa agrupación.
ya veremos ¿En qué acaba esto? Acaba todo hecho. Bueno, y con esto hemos hecho un somero repaso por los Cristos, eso sí, que tienen que ver con la Semana Santa. Hay otros crucificados que... Sí, que no se puede constatar que hayan tenido relación directa o indirecta con hermandades de la ciudad extintas o actuales. Bueno, y pasamos ya de lleno al hecho que nos atañe, ¿no? Que es centrarnos en esa madrugada del 28 de marzo del año 1997. Ángel, ¿qué sucede esa mágica noche? Pero antes vamos a hacer un somero repaso o un sucinto, una sucinta recopilación de lo que fue la Hermandad de la Veracruz en Almendralejo. Ya sabemos que en 1536 el franciscano Cardenal Quiñones recoge bueno, porque la Hermandad de la Veracruz de Toledo tiene ciertas dudas sobre si las prácticas de la disciplina, de los disciplinantes, bueno, pues son edificantes o no son edificantes, etcétera, etcétera. Entonces, el cardenal Quiñones, que ya digo que había sido antes general de los franciscanos en España, pues se lo consulta al Papa Paulo III, y este, en un Vivae Voce Oráculo, que es digamos un decreto oral, no son como las bulas, sino que es una manifestación oral del Papa. Concede plenas indulgencias a todas aquellas cofradías de los disciplinantes de la Santa Cruz o de penitencia. Fíjate, siendo el título de, la Hermandad de la Veracruz de Toledo la que le hace esa consulta a través del Cardenal Quiñones. No nombra la Veracruz. ¿Qué significa esto? Que para la cristiandad en aquellos tiempos las cofradías de la Cruz, Santa Cruz o Veracruz era lo mismo. A partir de esas indulgencias, digamos que se multiplica la fundación de hermandades de la Veracruz en Almendralejo. Ahí tenemos un mapa para que nos situemos lo que era la hermandad o la advocación o la devoción a la Veracruz en Almendralejo. Los primeros datos que tenemos es de un humilladero de la Veracruz en 1550. Ese humilladero en 1557 se convierte en ermita, que hoy es lo que conocemos como la ermita de Santiago, pero era la ermita de la Veracruz. O sea que había una devoción fuerte en Almendralejo. Las cofradías de disciplinantes empiezan haciendo su estación de penitencia a los humilladeros. No tenemos datos de momento que nos digan que en 1550 había disciplinantes en Almendralejo que fueran, pero sí luego ya en 1603, ya sí los visitadores de la Orden de Santiago atestiguan la existencia de una hermandad de la Cruz, y en 1609 ya tenemos la primera constatación de una procesión de disciplinantes en Almendralejo el Jueves Santo por la noche. O sea que se puede inferir que la devoción a la Veracruz en Almendralejo, bueno, desde luego testimonialmente data desde 1550, y la procesión de los disciplinantes no sabemos. Antes de entrar en esta nueva neo Veracruz, en esta nueva cofradía de la Veracruz, sí queremos aclarar una cuestión que también la vamos a desarrollar. En algunas veces se ha dicho que era la Hermandad de la Cruz o de la Pasión. No, son dos cofradías completamente distintas. En el siglo XVI y XVII estuvo vigente la Hermandad de la Cruz o de la Veracruz en Almendralejo, y en el siglo XVIII hay una cofradía de penitencia en Almendralejo que se llama de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, y son dos cofradías completamente distintas.
De momento solo puedo decir eso porque... Hecho que desmonta, que no guardan relación como bien comentas y pones el ejemplo además. Sí, no. Bueno, esta cofradía de la Buena Muerte, la nueva, de la Buena Muerte y de la Veracruz, pues se funda, bueno, empieza a gestarse en 1991. En 1993. Y se crea ya, o se erige canónicamente como cofradía en el 2001. Pero en el ínterin, en 1997, pues hace su primera estación de penitencia, como agrupación, como asociación, eso. Y lo hace pues con las cofradías. Ahí tenemos la importancia que se le dio. Afortunadamente en aquella época teníamos cronistas en Almendralejo que se preocupaban por la Semana Santa, o en otras ocasiones no hemos tenido cronistas que se ocuparan de ello. Concretamente, Ángel, esa publicación que ahora mismo aparece en pantalla pertenece a un almendralejense joven, periodista de nuevo cuño de la época de los 90, finales de los 90, como es nuestro amigo Evaristo Fernández de Vega, el cual ya escribía en el diario Hoy, al cual pertenece esa imagen que estamos viendo en pantalla, por cierto, con un jovencísimo Juan Luis Ramírez, ahí en la parte izquierda. Bueno, pues esas noticias ya nos dan cuenta de la primera salida profesional de la Hermandad de la Veracruz y del Cristo de la Buena Muerte. Lo hace, de momento lo hace con, digamos, al estilo tradicional, con capirote alto y con velas. Eso sí, lo que le diferencia de las demás es que, y retomando esa tradición de los disciplinantes franciscanos, porque hay que recordar también que la Veracruz es una devoción propulsada y promovida por los franciscanos. Soportada por los franciscanos. En toda España y en Iberoamérica, etcétera, pues sale de un templo franciscano y lo hace como los disciplinantes antiguamente, que era en Vía Crucis. Que también tenemos noticias de Vía Crucis muy antiguos que salían desde San Antonio, etcétera. O sea que recoge mucho de la tradición cofrade de Almendralejo. Y lo hace, bueno, en un año cargado de acontecimientos. El Cristo resucitado deja de salir el domingo por la mañana y lo hace en la madrugada del domingo de resurrección, por primera vez en la historia. Se representa otra obra, porque aquí se han representado muchas obras para Semana Santa, otra obra basada precisamente no en la pasión, sino en la resurrección, que eso es lo que tenía de novedoso aquella obra, que se llamaba Y al tercer día. Y también un hecho, bueno, vamos a llamarlo anecdótico, y es que debido a la gran cantidad de penitentes que iban detrás del señor cautivo de San José, pues la hermandad de San José trastoca el orden de los pasos y va primero el palio y después el Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Y por desgracia, pues es un año en el que a mí me toca también muy de lleno, porque falleció Luis Lázaro, el costalero, en ese fatídico accidente cercano a la fecha de San Antonio, que fue el germen de la creación del hospital Tierra de Barros, prácticamente, la muerte de estos trabajadores en un accidente laboral y tal. Y bueno, como sabemos todos, Luis Lázaro era un costalero muy querido por todos, y en la procesión de bajada de la Piedad se le rindió un sentido
homenaje. Y ya formó parte, además, Ángel, hay que decirlo, de la primera cuadrilla de costaleros de la Hermandad del Cristo del Gran Poder. Sí. Y bueno, cuando también salía en la Piedad, en la oración en el huerto, en fin, que salió en varias hermandades. Y por último ya pues recordamos ese primer recorrido del Vía Crucis del Cristo de la Buena Muerte, que fue la calle San Antonio, José Luis Mesías, Zorrilla, Plaza del Vendimiador, Vista Hermosa, Antonio Martínez de Pinillo, Cervantes, Ricardo Romero, Julián García Hernández, Avenida de San Antonio y entrada al templo. Hablabas antes que lo hacían con velas y una fotografía que la testigo, y lo tenemos saliendo precisamente del santuario. Con velas y con capirote alto. Y con capirote alto. El santuario de la Piedad. Ahí vemos precisamente portar cirios a los hermanos, que hoy en día lo que portan son faroles. Ángel, gracias por ilustrarnos como siempre y por ponernos en antecedentes históricos de lo que ha sido el conocimiento de la historia más reciente de nuestras hermandades en su creación, pero todo lo que atesoran y lo que arrastran en su vasta historia, la mayoría de los casos agregada a las advocaciones que hoy en día se mantienen vivas. Ángel, que ha sido un placer tenerte contigo. Ya cerramos el ciclo en esta tercera edición. Agradecerte un año más tu participación y tu colaboración activa. Has quedado muchas ventanas abiertas. Ya sabemos que tienes a tus seguidores y seguidores del programa, de esta sección de historia, pendientes de que el año que viene, ¿con qué nos va a destapar Ángel Díaz? Recordamos que nos siguen quedando, después de la Semana Santa y de esta Cuaresma, los podcasts donde Ángel también va a seguir ilustrándonos con sus conocimientos y poniendo luz sobre esa historia oculta que atesora Almendralejo, las devociones, advocaciones y la propia historia de sus hermandades y cofradías desaparecidas en la mayoría de los casos. Ángel, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Y a ustedes, pues, hacerles partícipes del siguiente bloque que viene ahora. Vamos a hablar, vamos a debatir. Damos la bienvenida al otro colaborador que ustedes estaban echando falta, Jesús Fernández, que ya le tenemos aquí con nosotros, y hoy ha convocado a una buena cuadrilla de jóvenes, porque todos lo son, de eso no tengo ninguna duda, o todos lo somos, para hablar de la incorporación precisamente de los jóvenes al mundo de las hermandades. Eso será dentro de un momento, lo que tardamos en volver de este alto para publicidad. En Obrador y Dulces Artesanos Leo de Almendralejo encontrarás los mejores dulces típicos extremeños. Prueba nuestra exquisita repostería selecta y llévate tus tartas personalizadas por encargo. Especialidad en galletas rizadas, bollas, perrunillas, mantecados, medialunas, cañas, merengues y una amplia variedad de dulces en Obrador y Dulces Artesanos Leo. Obrador y tienda al público, situado en la calle López de Ayala número 24 de Almendralejo. Recogemos pedidos por encargo. Y en esta Semana Santa no dejes de probar nuestras deliciosas torrijas, pestiños y buñuelos. Obrador y Dulces Artesanos Leo en Almendralejo.
Que sí, que ya le tenemos aquí, que lo hemos querido guardar para el final de este bloque en este año 2025. Jesús Fernández, que ustedes le estaban reclamando, está a mi derecha. Amigo Jesús, buenas noches, bienvenido a Verde Esperanza. Buenas noches, Alonso. Te has hecho de rogar este año, ¿eh? Bueno, me la has puesto difícil. He venido el día de mi cumpleaños, ¿eh? ¡Felicidades! Felicidades, por cierto. Bueno, la tarta luego la quedaremos para off the record, ¿no? Una vez que Gonzalo le da el botón y apague todo, sacaremos la tarta. Bueno. Jesús, queríamos hablar y queríamos tratar un tema que siempre es de actualidad, como es la llegada a la incorporación de los jóvenes, porque, aunque la gente no lo crea, usted y yo fuimos jóvenes y también llegamos a este mundo a través de nuestro gusto por la Semana Santa y encaminados también en muchos casos por ese sentimiento cristiano que hemos vivido desde nuestras casas y se nos ha inculcado, ¿no? La importancia de la llegada de los jóvenes a las hermandades. Pues bueno, yo creo que este tema ya lo hablamos el año pasado, lo tocamos un poco y para mí es fundamental ese cambio generacional dentro de las cofradías y dentro de nuestra iglesia, ¿no? Por supuesto, los jóvenes son el futuro para todo y en las hermandades, pues por supuesto también, ¿no? Es fundamental darle su espacio, es fundamental creer en ellos y es fundamental, por supuesto, dejarle que también tomen decisiones. Entonces, yo estoy contento porque la verdad es que últimamente veo muchas caras nuevas y mucha gente joven. ¿Será que también nos estamos haciendo mayores? Y llevamos ya mucho tiempo en esto, pero la verdad es que estoy contento porque dijimos que después de la pandemia teníamos miedo de a ver qué es lo que iba a pasar, si esto se lanzaba o no se lanzaba, y yo sigo teniendo buenas expectativas y tengo confianza en que esto siga aumentando. Nacho Pérez, párroco de San Roque, muy buenas noches, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Sobre todo el subidón de alegría que me habéis dado por diciendo que éramos todos jóvenes. Lo somos, ¿no? Bueno. ¿Quién va a llevar la contraria a esa afirmación? No seré yo, por lo menos. La cámara. Nacho, en palabras de Jesús Fernández, debemos de tener miedo los cristianos por la llegada de los jóvenes en general a la iglesia, evidentemente, que es lo principal, lo que nunca debemos perder, el sentido religioso y el cariz que toma esta parte muy importante en la vida de cualquier cristiano en una comunidad, bien sea a través de las cofradías o bien sea a través de la iglesia. ¿Debemos de estar preocupados? ¿Tú que estás acostumbrado a trabajar con jóvenes? No, al revés, debemos estar esperanzados. O sea, que los jóvenes den un paso adelante y se les permita hacer y ser protagonistas del proceso en las cofradías, que es una parte de la iglesia, no es o, es y, ¿no? Yo creo que es un elemento muy esperanzador y lo que hay es que apostar, ya está, apostar. También hay que decir, ¿no?, que en la iglesia los jóvenes son importantes, en la iglesia son importantes todos. En la iglesia son importantes los jóvenes, los niños, en la iglesia son importantes los adultos y los mayores. Aquí no hacemos edadismo de ningún tipo, ni por abajo ni por arriba. Todos somos importantes, todos nos necesitamos unos a otros, pero evidentemente que la apuesta por los jóvenes es algo no solamente que no nos tiene que dar miedo, sino que nos tiene que llenar de esperanza. Estamos en buenas manos con jóvenes con los que hoy hemos conseguido traer aquí a este programa, con Elena y con Miguel Ángel. Los dos son de la parroquia de San Roque y yo no puedo hablar mal de mis parroquianos, evidentemente. Son muy buena gente, sí. Bueno, ahora después ya cuando termine de decir lo que tengan que decir, ya a lo mejor digo otra cosa distinta. Pero de principio no son más lejos ninguno de los dos. Elena Díaz, buenas noches. Buenas noches. La gente tenía ganas de conocerte y de verte en televisión, te escuchan podcast, pero querían verte. Gracias por aceptar la invitación de venir a Verde Esperanza. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, es un poco aquí, que esto es nuevo para mí. Pero más nervioso esto, pues saber que en 6 días estamos ya metidos en faena. Uf. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Bueno, pues con tu permiso voy a saludar al chico de moda de Almendralejo. Se llama Miguel Ángel, lo conocemos todo el mundo como Maqueda. Buenas noches, Alonso. Buenas noches, Maque, bienvenido nuevamente. Nuevamente. La que has liado. Bueno. Tú y la agrupación de la Merced, ¿no? La que habéis liado.
ha sido al final un certamen sin más, otro más de la trayectoria que llevamos ahora mismo. Pero no ha sido cualquier certamen, ha sido hasta el momento el certamen, ¿no? Podríamos Hasta el decir. momento el certamen, pero nosotros lo hemos trabajado y creo que tú también lo has conocido de primera mano con la total humildad que nos caracteriza por regla general, y de hecho una vez pasado el certamen nos hemos puesto otra vez el mono de trabajo, que ha sido un certamen sin más, que nosotros continuamos con nuestro rendimiento anual y no tenemos que cambiar nada. Le quitas importancia a un evento que hasta el momento ha aglutinado al mayor número de personas participando en un evento que se haya realizado en Cuaresma, en este caso ha sido lúdico, no ha sido un culto ni mucho menos, pero damos cifras, si te parece, de lo que ha sido el certamen en número. Sí, a ver, las cifras han sido 4 horas de certamen prácticamente. Tuvimos como los asistentes que estuvieron, tuvimos un pequeño retraso al inicio por unos problemas técnicos. Pero al final fueron 4 horas de certamen, alrededor de unas 2.300 personas entraron en la carpa donde se ha celebrado la feria gastronómica, y poco más podemos decir de eso. Por nuestra parte sí es verdad que ha sido un éxito el certamen, pero bueno, no le queremos tampoco dar, ni nosotros que mismo le hemos dado la importancia que tiene, sino un certamen más. No tenemos que buscar algo extraordinario, ni ya porque hayamos hecho este certamen ya dejamos de ser. Al final es un certamen más que hemos realizado, igual que las otras 3 ediciones anteriores que se han celebrado, y continuamos trabajando y ya con miramientos a una quinta edición. Que ya hay quinielas en la calle para saber cuál Hay va a ser muchas el plato quinielas, fuerte del año que viene. Y yo creo que no habíamos recogido muy bien los últimos chismes de por allí y ya nos estaban mandando WhatsApp que a ver qué íbamos a Yo, llevar. como hoy estoy bien acompañado, voy a hacer la quiniela de Verde Esperanza. Así que voy a Venga, empezar por venga. Jesús. Jesús, ¿a quién apostamos el año que viene para que traiga la Mercedes al quinto certamen de banda? Yo darle la enhorabuena también a Maque, porque Gracias. la verdad es que y me sorprende la humildad con la que... Se quita importancia, ¿verdad? Como si no hubiera hecho nada. Como Ni si él no ni hubiera la hecho agrupación, nada. como si no hubieran hecho nada. Y en realidad, pues vimos un montonazo de gente de fuera de Almendralejo, gente de Almendralejo, un ambiente extraordinario. Yo me di muchos abrazos con compañeros, con costaleros, con gente de otras hermandades. Hablamos de hermandad, y al final, la verdad es que yo, para mí, pues te reitero mi enhorabuena. La quiniela, La Jesús. quiniela, yo apostaría por Virgen de los Reyes. Virgen de los Reyes. Nacho, ¿pedimos a Alfonsín el año que viene en concierto dentro de la certamen de banda? No, yo quiero ver a la Merced. A mí quien me gustó Lo fue la tienes claro. Hombre, absolutamente. A mí quien me gustó fue la Merced. Pero vamos por ahí, Ni Es Virgen más de los que a Reyes, Nacho ni- tú le preguntas por cualquier otra agrupación o cualquier otra formación de banda y te dice la Merced. Claro, Eso es verdad. absolutamente. Es que ha dado su quiniela. Sí, y la sí, quiniela claro, de claro. Nacho es que quiere volver a ver la Merced. Hombre. Elena, aparte de ver a la Merced, ¿qué organiza? Que eso no se nos debe de olvidar a nadie. ¿A quién quiere ver Elena Díaz el año que viene? Yo también soy más de Virgen de los Reyes. ¿Tú eres de Brindis de los Reyes? Maki, ¿por dónde van los tiros? Pues los tiros pueden ir por muchos sitios. De momento, Venga, suelta. De momento no suelto nada, no suelto prenda. Hay algunos contactos ya que se han realizado, pero bueno, ahora hay que barajar todavía muchos presupuestos, porque como comenté en el programa previo al certamen, no se trata de decir, como hemos hecho otras veces, te juntas con bandas amigas y vienes. Al final esto tiene un procedimiento un poco más largo y bueno, pues tenemos que trabajarlo. Y de lo que estaba hablando Jesús y de lo que se ha comentado antes, de al final trabajarlo con humildad. El principal objetivo que era de la agrupación, y en este caso mío como cabeza visible o como organizador del evento, y Alonso lo sabe, era el disfrute. Yo lo que quería que todo el mundo disfrutara, que para trabajar ya estábamos nosotros, pero que todo el mundo disfrutara. Y nosotros pues, principalmente era lo que queríamos, que disfrutáramos nosotros. Al final nosotros hemos disfrutado dentro del trabajo y el sacrificio que ha costado, pero hemos visto al final el disfrute en todo el público que estaba presente en esa carpa, no solamente el nuestro. Nosotros y además quien se haya percatado un poco, no había nadie de los familiares ni de la hermandad trabajando en este certamen, tan solo lo que es la dirección de la agrupación y las personas que han colaborado externas totalmente a nosotros. Volvemos al tema que nos convoca en el día de hoy, la llegada de los jóvenes a nuestras hermandades, por ende a nuestra iglesia. Nacho, es un punto importante el poder contar con ese relevo del que hablaba Jesús, porque es necesario para todos, ¿no? Desde el mundo de las cofradías y evidentemente, como están dentro, y bien decías que es una parte indivisible para el mundo de la iglesia. ¿Llegan preparados los jóvenes al entorno cristiano, por no diferenciar entre hermandades e iglesias? Yo creo que en general nos falta formación, en general. O sea, al mundo de los laicos
le falta un poco de formación y acompañamiento, no solamente de formación de un ratito que uno da una charla sobre una cosa puntual, sino de acompañamiento. A la vez, yo noto que hay cada vez más gente que demanda ese acompañamiento. Entonces, ¿están preparados? Bueno, están deseosos de ser acompañados. Eso sí lo noto, eso sí lo veo. Y le falta formación, yo creo que falta ese proceso, ¿no? Pero sí veo que hay como demanda de que hay gente que pide ser acompañado y sentirse protagonista, no por ego, sino por querer crecer, ¿no? como cristiano. Me queda, Elena, las palabras de Nacho. En vuestro caso, ¿cómo desembarcáis en el mundo de las cofradías, de las hermandades? Y si esa formación de la que Nacho habla que hace falta, en vuestro caso, ¿se hizo patente? ¿Se os formó? ¿En qué proceso llegasteis o incorporasteis, Elena? Bueno, a mí me viene de cuna, o sea, a mí me gusta la Semana Santa desde que tengo uso de razón. Mi tío Juan el Día, entonces siempre he ido de la mano de él, siempre. Yo recuerdo haber ido con él a la parroquia los sábados de pasión, al montaje de los pasos del Gran Poder, a la limpieza de enseres, pero yo todo eso lo recuerdo desde muy, muy chica. Y luego pues vamos a ver, que esto al final es una cosa que a ti te pueden enseñar de chico y tú puedes seguir o no, y yo es una cosa porque a mí siempre me ha creado curiosidad y me gusta. Yo inicié mis pasos, fui curiosa y me fui interesando más en más cosas. Fui costalera también en la oración en el huerto, solamente 2 años porque tuve un accidente y ya ahí mis problemas de salud, digamos, porque tengo mal las cervicales, entonces me gusta mucho, pero también soy consciente de lo que me repercute luego. Entonces hay muchas maneras de hacer estación de penitencia. ¿Cómo me gustaría? Pues sí, me gustaría hacerla debajo del paso, siendo los pies de la oración y siendo costalera, pero soy consciente de que a mí 3 horas o 4 horas de disfrute no me recompensan con estar 3 o 4 días sin poder levantarme. Entonces yo hago mi estación de penitencia de la manera que yo creo conveniente. Ahora mismo lo he estado realizando como hermana de mantilla y este año lo voy a hacer como hermana de luz. Entonces, pues sí, yo creo que también nos falta formación, como dice Nacho. Yo no he sido formada del todo, digamos, porque sí, he seguido los pasos de alguien que sí que está muy formado, pero al final no hay como un grupo o algo que tú puedas pues crear esto por tertulia o ahora te enseño yo tal, ¿sabes? Es lo que yo veo, que no hay mucho aquí en el pueblo. Sí, muchos curiosos, nos gusta todo y todo lo demás, pero no hay como unión. Maque, en tu caso, lo que no es menos cierto que lo que nos atrae, y yo creo que podemos coincidir los cofrades que hemos llegado a este mundo, es un sentimiento cristiano de base, de cuna, ¿no? Sí, lo que pasa es que en mi casa, por ejemplo, no éramos hermanos de ninguna cofradía, ni veníamos de ninguna cofradía. Nosotros éramos, pues unos simples cristianos más, que teníamos una vida cristiana de asistir a misa y demás, pero sin pertenecer a ninguna hermandad. Yo empiezo a descubrir un poco lo que son las hermandades y demás a través de la música. Yo empecé con la agrupación de Protección Civil y luego cuando cambié a la agrupación de la Merced, que es donde estamos ahora, pues yo empecé a descubrir un poco, digamos, ese mundo de hermandad y cofradía. Y principalmente creo que lo que es en realidad el sentido, o lo que nos involucraba o lo que nos intentaban involucrar, te incluyo, uno de los culpables, era muchas veces Bertó, en que en paz descanse, que siempre trataba el signo de la cofradía, del hermanamiento entre unos y otros. Y ahora lo que estaba diciendo Elena, yo recuerdo que hace unos años se implantó que para pertenecer a la hermandad tú tenías que hacer una pequeña formación para ser un nuevo hermano, y eso creo que sí es verdad que a muchas personas le ha venido bien ese porque yo me incluyo, que era totalmente, o sea, lo desconocía, pero a muchas personas sí le ha venido bien esa pequeña formación. Jesús, desde el punto de vista de lo que marcan los estatutos marcos de cualquier hermandad, el culto, la formación y la caridad, ¿en qué estado crees que la juventud hoy en día aterriza en el seno de las hermandades?
formados, preparados para ejercer la caridad, ejemplo de cristiandad para su entorno más cercano, evangelizadores en definitiva, ¿no? Has hablado de tres pilares fundamentales de cualquier hermandad, como es el culto, la caridad y la formación, ¿no? Está claro que al mundo de la Semana Santa se puede llegar por devoción, o se puede llegar por tradición, o se puede llegar por invitación, ¿no? Pero lo que está claro que tanto el que llega de un modo como de otro tiene que saber a dónde va. Y yo creo que todos tenemos la obligación, porque estamos hablando de que nos den esa formación, pero también tenemos la obligación nosotros de formarnos, de saber dónde vamos. Porque al final, bueno, tenemos que saber que estamos siguiendo una doctrina, que estamos siguiendo unos cánones que tienes que saber dónde va. Entonces, yo creo que es muy importante también esa formación interna de cada uno. Está claro que las hermandades tienen que hacer esa labor también. De hecho, bueno, pues aquí hay hermandades de Almendralejo que hacen formación para mantillas, formación para nuevos hermanos, formación para costaleros, formación para grupos jóvenes. Sí es verdad que a lo mejor todas esas formaciones tenían que ser un poco más en común con todas las hermandades, porque al final somos pocas hermandades y somos los que somos muchas veces. Entonces creo que a lo mejor sí que se podían hacer formaciones más en común. Con respecto al tema del culto, pues yo creo que la hermandad hay que vivirla 365 días. Quizás ese sea uno de los puntos débiles que podemos tener las hermandades, o que puedan tener nuestras hermandades. Solamente nos acordamos cuando llega la Cuaresma. Yo voy a San Roque, voy a los Padres, voy a durante todo el año intento asistir todos los domingos a misa con mi mujer, con mis hijos, tal. Hay gente que la ve de año en año en la iglesia. Entonces, fomentar ese culto, a lo mejor pues tiene que ser una tarea ahí que tienen pendiente las hermandades, de intentar enganchar a la gente durante todo el año. Es decir, que no nos acordemos, que llega el domingo de resurrección y nos damos la palmadita y venga, ya nos veremos, hasta luego, y nos saludamos por la calle. Entonces, bueno, eso en relación a la formación. Y luego, con respecto al tema de la caridad, sí que creo que las hermandades de Almendralejo hacen una labor bastante buena. Desde campañas de Navidad, el tema de todo lo que ha habido con el tema de la Dana, pues se han volcado las hermandades de distintas formas. Durante todo el año, oye, pues siempre hay algún proyecto en marcha por el tema de distintas hermandades, que si las Clarisas, que si Cotolengo, que si la Casa de Alcuesca, que si las Hermanitas Pobres de Zafra, bueno, pues, o sea que al final intentamos, incluso yo sé que hay hermandades que hacen obras aquí en Almendralejo, que todas no tienen que ser públicas, porque oye, que tampoco es necesario que todo se publicite, ¿no? A lo mejor se hacen obras de caridad y esa caridad se hace... Lo importante es el hecho, evidentemente. Pero yo creo que sí, que las hermandades de Almendralejo, creo que eso sí que lo cumplen bastante bien. Nacho, ¿coincides con Jesús? Una de las partes donde podemos encontrar un principal escollo, un principal problema es en la participación de los jóvenes en los cultos de las hermandades. Ahora llega la época de Cuaresma, donde la mayoría de las hermandades y cofradías están realizando sus cultos, y se echa de menos la presencia de los jóvenes, como tendría que ser o como se desearía. Bueno, de los jóvenes y de los mayores. Pero en este caso de los jóvenes, estamos hablando de los jóvenes, vale, pero no, quiero decir que algunas veces ponemos los focos, ¿no? El foco en que no participan los jóvenes, pero yo siempre digo, bueno, no participan los jóvenes, pero ¿de cuántos hermanos estamos hablando, ¿no? Y cuál es el porcentaje de jóvenes que hay en eso, ¿no? O sea, es verdad que falta eso. Yo creo que lo que falta es, lo ha dicho Jesús, ¿no? Lo de la hermandad o la cofradía es 365 días del año y es un medio, no es un fin. Eso yo creo que es muy importante decirlo y decírselo a los jóvenes, ¿no? Porque en muchas ocasiones ponemos el foco solamente en la participación en la hermandad, y además porque entendemos que la hermandad es solamente en la salida procesional, ¿no?
Y claro, pues nos quedamos absolutamente cojos. Las cofradías son un medio para que uno se encuentre con Dios y para que uno siga a Jesucristo y que eso le cambie la vida. Si la cofradía es eso, entonces la cofradía está sirviendo para lo que es. Si no, pues no sirve. Las cofradías se hacen, que son agrupaciones de cristianos que los reconoce la Iglesia como unas agrupaciones de cristianos que lo que pretenden es, entre todos, ayudarse unos a otros para que su vida de fe avance y crezca, ¿no? Entonces, si eso no es así, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque podemos convertir a las cofradías solamente en elementos, pues yo sé, culturales, turísticos, tradicionales, entendido como un folclore. Bueno, todo eso puede ser positivo, pero si no está el fundamento que alguien en ese ámbito te encuentres con Dios y eso repercuta en la manera de vivir tu vida, y una de las cosas que pasa es, pues, si celebras en tu parroquia, si te implicas y te comprometes en favor de los pobres. Claro, esas son las consecuencias de vivir como se debe dentro de una cofradía, ¿no? Y hay que decirle a los jóvenes, ¿no? Las cofradías no son un fin en sí mismo, son un medio para encontrarnos con Dios y para transformar nuestra vida. Yo creo que eso hay que decirse. Maqueda, ¿qué encuentras tú en la vida que realizas desde una hermandad? Pues, En palabras de lo que acaba de decir Nacho ahora mismo, que la hermandad es un medio, no es el fin, evidentemente. El sí, fin... en verdad, por ejemplo, mi vida cristiana sí se acercó mucho más a Cristo a través de la hermandad, porque yo sí es verdad que bueno, veníamos de una familia cristiana, pero tampoco de estar todos los domingos en misa, en momentos puntuales y demás. Sí es verdad que bueno, a través de la hermandad, pues en nuestro caso sí te acercas más, y luego también pues muchos momentos de amistad, porque quienes me conocen, la gran mayoría de, por ejemplo, de mi grupo de amigos y demás, pues han salido de esa hermandad, y eso también al final también es un fin que, quieras o no, te acerca más a la iglesia, digamos. Hoy en día os veis plenamente integrados en vuestra hermandad, evidentemente, pero en la comunidad parroquial en la que participáis, en caso de Elena y tuya, los dos pertenecéis a San Roque, de cuyo titular está aquí como máximo responsable y párroco, como es Nacho. ¿Estáis integrados en esa vida parroquial? Tenemos aquí al que os pone la nota, ¿eh? Cuidado con lo que vaya a decir. Yo puedo decir que sí, aunque no quiera contar conmigo para el grupo de jóvenes, porque dice que siempre estoy fuera trabajando, pero sí. Elena, ¿en tu caso? A ver, yo voy a decir que también. Tú has sido repescada, se puede decir, ¿no? Sí, tú has sido repescada. Y nos puedes contar cómo ha sido esa repesca, ¿no? Porque ha sido todo parte de cuando Nacho llega y hace el ofrecimiento. Bueno, cuéntalo tú, que no lo tenga que contar yo. Nacho llega, yo tuve ahí un momento, ¿quién no ha tenido un momento ahí de duda, no? Y bueno, pues yo tuve un momento ahí un poco de crisis, digamos... De fe, ¿no? De fe, tuve ahí un pequeño percance. ¿Y qué te ayudó a reconducirte, Elena? Pues la verdad que cuando vino Nacho, yo vi los trísticos estos que él puso de ¿quieres pertenecer al grupo de liturgia? ¿Quieres pertenecer al grupo de no sé qué? Digo, bueno, yo voy a probar. Si no me gusta, pues no voy más y ya está. Eso siempre es lo de menos. De hecho, hiciste una entrevista y es la única entrevista que no he visto. La que le hicimos a Nacho en su llegada. En su llegada. Te recomiendo que la veas. Está colgada en sí, YouTube. Vamos, Te la recomiendo empecé a ver, pero... Por cierto, tiene muchas visualizaciones. Y digo, bueno, venga, pues voy. Y un día, yo trabajando, recibo un messenger en el Facebook. Y era Nacho que decía que yo en el trístico este que había puesto mal mi número de teléfono y que le había escrito a alguien, pero ese alguien no era yo. Porque había hecho la reunión del grupo joven de la parroquia. Y entonces, pues bueno, pues empecé ahí. Sí es verdad que la primera vez que fui nada más que estaba Isco de la oración en el huerto, y digo, bueno, por lo menos cara conocida. Pero sí es verdad que luego, pues sí, yo creo que no faltaba ninguna reunión, y creo que de casi de todas las actividades que has hecho, menos la vigilia pascual, porque me lo va a recordar, he participado en casi todas. Pero la vigilia pascual es que me la va a recordar, porque es que me la recuerda todos los días. ¿Qué te aporta, Elena, personalmente esa participación activa en la vida parroquial? Pues creo que era necesaria.
aquí en el pueblo. Ya da igual que fuera en San Pero Roque. personalmente, ¿tu espiritualidad en qué te ha ayudado? A mí, bueno, me condujo otra vez hacia el camino que tenía. Sí es verdad que me ha abierto en otros aspectos, que bueno, que eso es algo mío personal. Y bueno, pues la verdad es que, no sé, para mí ha sido un descubrimiento, digamos, como una persona de la iglesia, que es de la iglesia, o sea, como un sacerdote. Sí es verdad que yo tengo amigos sacerdotes, son claretianos, pero claro, no están aquí. Ellos están de misiones o siempre están fuera. Es que lo veo siempre el día de Año Nuevo, siempre, que es Jorge. Y bueno, pues la verdad que con él pues es cercanía. Es una persona que aunque es sacerdote te trata como persona, no te trata como de la iglesia, pues un respeto como vamos, respeto se le tiene, ¿no? Pero que sí es verdad que él es muy aunque cercano. Se le diga Nacho en vez de Don Nacho. Bueno. Nacho suena a pueblo. Pero yo creo que lo que Elena está diciendo, muchos de los jóvenes, que yo también voy a hablar por mí en mi caso también, que nos hemos dejado acercar y él también se ha dejado conocer y él nos ha conocido. Yo creo que se ha convertido en como si fuera un amigo nuestro, porque sí es verdad que Nacho, no porque esté aquí ni mucho menos, y no solamente nuestro testimonio, sino el de muchos jóvenes, él se ha convertido en parte de muchos grupos de jóvenes de la parroquia, o sea, de personas que le han contado o han tenido algún tipo de problema y han ido a pedirle un consejo como sacerdote, y él se ha abierto, y al final también la otra persona también se abre y le cuenta las cosas. Y yo creo que ya no es solamente el caso de Elena o el caso mío, que también ha sido, digamos, también similar, porque también todo el mundo tenemos problemas y demás en nuestras vidas. Y yo creo que al final él también se ha abierto en ese aspecto. Ya digo que no solamente con nosotros dos, sino con muchos jóvenes de nuestra parroquia, y que no pertenecen a nuestra parroquia, sino que son de otras parroquias que también tienen conexión con él. Jesús, el tener la puerta abierta cuando un joven se acerca a la iglesia, a través de los muchos caminos que existen, pero en este caso estamos hablando del de las hermandades, es muy importante encontrar la puerta abierta y quien tenga la capacidad de escucha, de saber qué te trae hasta allí, qué te necesita, y conducirte en ese camino de integración y de evangelización. Tú, en tu caso, por tu experiencia a través de la Hermandad del Amparo, con una congregación claretiana, con una capacidad de escucha a lo que quizás no hemos estado acostumbrados en nuestra parroquia, ¿te ves reflejado en la experiencia que acaban de decir ahora Maqueda y Elena? Yo es que lo que ellos han vivido con Nacho, que yo, gracias a Dios, también nos conocemos y también compartimos algunos momentos y tal, pues lo que están viviendo ellos lo viví yo con su edad, o incluso un poquito más joven también, con el padre Agustín en los claretianos, el padre Agustín Teixeira, Loren, el padre Antonio San Juan vino después, el padre Pepe Márquez, ¿vale? Son gente que son sacerdotes, pero esa capacidad de escucha, ese abrir las puertas, ese sentirte como en tu casa y abrir tu corazón y poder contarle cosas que no se las cuentas a lo mejor ni a tus padres, pues la verdad es que te reconforta, te da esa cercanía y te da ese acercamiento a Dios, porque al final ellos no dejan de ser mensajeros de Jesús, con lo cual estando cerca de un sacerdote que sea cercano y que tengas esa confianza, yo creo que estás más cerca de Jesús. Al final Nacho hablaba de que la hermandad tiene que ser un medio para llegar, ellos son un medio para llegar a Jesús. Creo que, no sé, ahora te hago la pregunta que dices, esa reflexión, y quiero también la participación de Nacho, porque va muy directamente ligada a la labor evangélica y pastoral que Nacho realiza. Quizás en algún momento los jóvenes que llegan a las hermandades o han llegado a las hermandades en estos últimos años no han encontrado la reciprocidad que buscaban en la parte que representa Nacho a día de hoy. Esto no es una crítica ácida, no es una... a ver, no estoy echando tierra sobre el tejado de nadie, simplemente estoy hablando de una realidad que se ha podido dar y constatamos que en Almendralejo ha pasado durante una época determinada de tiempo, que quien entraba a través de las hermandades no encontraba esa puerta abierta, no encontraba esa capacidad de escucha, no encontraba ese acompañamiento
que por ejemplo hoy Maqueda y Elena sí están haciendo y manifestando público, ¿no? Da igual que en la presencia de Nacho que de cualquier otro compañero. Pero yo creo que más que no encontrarse en esa puerta abierta, a lo mejor esa labor también tiene que ser labor de las hermandades de involucrar a la parroquia. Ojo, o sea, no vamos tampoco a Eso es otro melón. No vamos a poder decir que porque ahora ya ha llegado Nacho, esto ha cambiado y tal. No estoy hablando de eso, estoy personificando, sí, evidentemente. No, pero lo que yo quiero decir... yo estoy hablando del hecho, no de la persona. El hecho de abrir tiene que ser una labor también de las hermandades con la parroquia. Pero yo creo que también está un poco en la persona. Al final, porque nosotros, por ejemplo, ahora ya que Nacho diga lo que quiera, yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, pues nosotros, por ejemplo, con Don Simón cuando estaba, teníamos también muy buen vínculo. Nosotros, la verdad que con Don Simón, bueno, pues teníamos buena relación. Él con nosotros, pues de vez en cuando nos tuteaba y demás, pero sin embargo era una relación totalmente diferente. Y yo creo que también el bendito problema también, está en las edades. Porque al final no es lo mismo tener un sacerdote que está a punto de jubilarse a tener un sacerdote con un espíritu joven, aunque él no se considere joven, como es el caso de Nacho, pero al final un espíritu joven, y al final yo creo que eso también hace mucho. A ver, yo creo, bueno, aparte de que no me gusta nada lo de la personalización, entre otras cosas porque creo que la labor de un sacerdote, que es la de presidir una comunidad cristiana, la finalidad primera es que las personas puedan ser protagonistas de su propio proceso, ¿vale? Por eso decía yo antes que las cofradías no pueden ser fines en sí mismas, sino medios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los jóvenes de cualquier cofradía y de cualquier parroquia encuentren espacios donde se les reconozca y donde se les acompañe. Y eso se puede hacer en las cofradías, se puede hacer desde el conciliario que acompaña hasta los hermanos mayores, pasando por los vocales de juventud, o sea, eso es un trabajo que no se puede personalizar solamente en una persona, sino que tiene que haber como una especie de humus, ¿no? Como una especie de tierra donde se pueda sembrar. Y esa tierra donde se pueda sembrar la tenemos que construir entre todos. Evidentemente el conciliario forma parte de la Junta de Gobierno y es fundamental es importante. Es una parte fundamental. Es una parte fundamental, claro. En ese ámbito. Pero yo estoy con Jesús. Para mí, que Nacho, también es la luz y es la guía de ese grupo de personas que se unen con una misma finalidad, que es rendir culto a Dios y a María Santísima. Necesitan esa luz y necesitan esa guía. Por eso entiendo, es una forma de verlo muy personal, ¿no? Esa importancia que tiene la figura del sacerdote dentro de este núcleo de cristianos unidos en torno a una forma social como pueda ser una hermandad o cofradía. Claro, es que estamos hablando de un grupo dentro de la parroquia reconocido por la Iglesia con su autonomía, pero reconocido por la Iglesia para que ayude a esa gente a crecer como cristianos. Yo me acuerdo en la famosa entrevista esa que no ha visto Elena. Se la vamos a pasar después, que tú me preguntaste si me gustaban las cofradías. Pregunta obligada de aquella primera entrevista, claro. Si me gustaban las cofradías. Y yo creo que te contesté diciendo que a mí me gusta estar donde está la gente. Que esa es porque yo creo que es mi finalidad. La finalidad de un presidente de una comunidad cristiana es intentar estar con la gente donde esté. Y si resulta que hay unas asociaciones que la Iglesia reconoce como tal, pues yo tengo que estar ahí. ¿Y yo tengo que estar ahí para qué? ¿Para ser protagonista de algo? No. Porque si yo soy protagonista de algo, estoy haciendo mal mi trabajo. Mi trabajo no puede ser protagonista de nada. Mi trabajo tiene que ser poner el foco en quien tiene que ser protagonista, que es Jesucristo. Y ese es el que nos tiene que ayudar. Y ese es el que nos tiene que guiar. Y ese es el que tiene que indicarnos por cuáles son los caminos. Si los jóvenes sienten que pues pueden tener afinidad conmigo y tal, yo eso lo hago no para que tengan afinidad conmigo, sino para que ellos puedan tener una finalidad de encontrarse con Jesucristo.
Y si no consigo eso, no he hecho bien lo que tenía que hacer. Que eso no es no quiere decir que yo no pueda ser agradable con ellos o tal, y que por eso yo decía que el tener a una persona que te diga yo estoy aquí, pero realmente lo importante, claro. Al final te hace que cuando tú tengas un momento de necesidad no tengas que recurrir a él, sino vayas directamente y digas, oye, voy a echar un ratito o en mi casa echo un rato, pienso. O sea, al final él es un medio para conseguir el fin. O que la misma cofradía, quiero decir, si resulta que en la cofradía hay un ambiente en lo que los jóvenes se sienten, pues eso, escuchados, con protagonismo, acompañado y tal, pues tendrán un espacio ahí que ya digo que no solamente es cosa del cura, sino de los demás. Tengo una anécdota de el último ensayo que hemos tenido en el Amparo. Conocí a un chaval el día del concierto de las marchas, que no voy a decir su nombre para que no se sienta, pero oye, mira, pues yo soy costalero del Cristo del Amparo también. Yo no te conozco, macho. No, es que, claro, yo tengo 22 años, estoy estudiando, tal, no sé qué. Digo, ¿y el Cristo del Amparo por qué? Dice, porque yo comía pizzas con el padre Antonio San Juan. Digo, bueno, dice, sí, porque él con el Cristo del Amparo, tal. Entonces, al final, bueno, pues esas son semillitas que van dejando estas personas que vienen a nuestras comunidades, y al final ese chaval pues se ha hecho costalero y se ha hecho costalero. El padre Antonio no está, pero él está ahí. Ya. Lo que está claro y lo que a mí me queda claro después de esta entretenida charla, que podría durar horas, y ahora que Jesús ha nombrado una pizza y que es la hora, evidentemente aquí con unas buenas viandas pues hubiéramos aguantado los 5, evidentemente hablando mucho más tiempo, pero el tiempo de la tele es el que es. Lo que sí me queda claro, repito, es que todo esto es un trabajo en equipo, como bien ha resumido Nacho, y creo que es el resumen que podemos hacer de esta aportación en el día de hoy que hemos hecho de la llegada de los jóvenes a las hermandades. Por ende, evidentemente, parte indivisible, no podemos olvidarnos nunca de esta cuestión, a la Iglesia a la que pertenecen las hermandades, como bien ha dicho Nacho, como una de las muchísimas aristas que tiene la Santa Madre Iglesia, están las cofradías. Una parte que en Almendralejo se resume no como la más importante, pero sí quizás una de las más numerosas y de las que más movimiento genera en el año. Y hay quien ha sabido leer entre líneas ese mensaje y esa capacidad que tienen las hermandades de acercamiento o de canal de entrada a la iglesia de los jóvenes, y lo ha sabido escuchar e interpretar, que es lo que yo he querido dar constancia en el día de hoy, de esa capacidad de escucha, y que todos necesitamos siempre un elemento transmisor que nos permita hacer nexo de unión, cadena con la parte final de todo esto, que no es más que quien nos recibe cada vez que le visitamos en el sagrario, y al que recibimos después de la confesión en la comunión de cada misa. Maqueda, Elena, para despedir, mensaje que le mandaríais a los jóvenes que tengan esa inquietud de me acerco, no me acerco, voy. Yo no hablo de que se acerquen a través de la hermandad, sino que quieran ir al despacho parroquial, que quieran ir a la parroquia, que quieran pertenecer a uno de los movimientos de jóvenes, de los muchos que Almendralejo tiene en cualquier iglesia y parroquia. ¿Qué mensaje le daríamos, Maqueda? Yo simplemente que se acerquen. El mensaje lo recogerán allí, pero que se acerquen. Elena. Yo pienso igual que Maqueda, que se acerquen, porque siempre cuando hay duda, la duda siempre es buena, saber si está bien o no. Entonces yo eso, que se acerquen, y la respuesta al final la van a encontrar, porque la pueden encontrar tanto para bien como para mal, pero seguro que será para bien. Así que sí, que se acerquen. Mi duda es saber qué nos va a traer Maqueda el año que viene al concierto de la Merced. Yo me va voy a traer a Virgen de los Reyes. Con esa duda, que a pesar de la quiniela va a estar la cosa muy reñida. Vamos si a tener nos trae... La quiniela ya la ha ganado tú. No, desde luego. Nacho, yo creo que Nacho acierta, claro, tío. Si hay un ganador, es Nacho, porque ha apostado a caballo ganador. Él quiere ver a la Merced y ahí no le vamos a discutir ninguno. Sino que nos traiga Maestro Tejera o algo de venga, eso. Venga, os voy a dar una pincelada de quien seguro que viene el año que viene, y es la banda de cornetas y tambores del Resucitado de Badajoz.
Muy bien. Pues mira, ya tenemos algo. Por cierto, Maqueda, que hoy ha presidido nuestro quinto programa, como ya lo hizo la semana pasada el cuarto, los dos obsequios que esta casa tiene, gracias a la intermediación que hicimos en la presentación del cuarto certamen de marcha Almendralejo en Cuaresma. Aquí tienen el detalle que nos entregó la Hermandad de la Merced, nuestra Torre de los Almendros, que es un recuerdo muy bonito, con el sello de la Hermandad por detrás, obra precisamente de alguien de la propia agrupación. Además, hemos cotizado últimamente, ¿eh? Nos piden Está mucho. muy solicitado. Sí, sí. Pues yo tengo uno y lo tienen ustedes aquí presente. Y también hemos traído el que nos entregaron en Villafranca una semana más tarde, el pasado día 22, en la presentación del 15º certamen de Banda Ciudad de la Música, organizado por la Banda del Pilar. Maqueda, Elena, muchísimas gracias por venir a participar, por abrir vuestro corazón y compartirlo con los seguidores y telespectadores de Verde Esperanza, que os esperamos, que sabéis que las puertas de esta casa siempre las tenéis abiertas, y gracias también por esa valentía de venir a hablar en primera persona de vuestra experiencia. Muchas gracias, Alonso. Nacho, nos hace falta tu bendición. La hemos tenido ya en el día de hoy. Claro. Que no sea la última vez que vengas a vernos, ni mucho No, menos, tú ni sabes, que no vayamos a la parroquia a entrevistarte. Nada, tú sabes que estoy dispuesto y... No solamente que a la parroquia a entrevistarte, que a la parroquia a ejercer también. Exacto, Como claro, a eso escuchar es. la palabra, a compartirla Eso con es. nuestros hermanos, Eso a confesar y a eso, comulgar. eso. Y a la vigilia pascual. Y a la vigilia pascual, muy importante. Nacho, aprovechando que te tengo aquí y sabiendo que es el penúltimo programa del ciclo, no me voy a reprimir a pedirte que nos mandes un mensaje a los telespectadores que siguen este programa para vivir intensamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Estamos en el año de la esperanza, en el año jubilar de la esperanza. El Papa Francisco nos ha metido de lleno en esa dinámica, ¿no? tan impresionante como es la de decir que, a pesar de todas las oscuridades que vemos en nuestro mundo, que solamente hace falta poner el telediario para darnos cuenta, a pesar de eso, la esperanza no defrauda, ¿no? Dios puede más que cualquier cosa, más que cualquier oscuridad. Entonces, que todos los telespectadores pues puedan vivir esta Semana Santa desde la esperanza de saber que Dios no defrauda, que Dios siempre está y que el resucitado es el que tiene la última palabra sobre nosotros, sobre nuestro mundo, sobre Almendralejo, sobre todas las cofradías, y que las viváis con mucha esperanza, con muchas ganas, con mucha alegría, y que así sea. ¿Tiene usted línea directa con el jefe? ¿Y tú? No, bueno, es porque una mediación que nos pare el agua durante una semana. No, ya ha parado, ¿no? La queremos en esa semana. La queremos en esa semana. Ya ha parado. Ya han venido todas las borrascas posibles, ya han venido. Entonces ya me imagino que ya está. Hemos estado a punto de ver a Noé por aquí con el arca. Claro, absolutamente. Sí. Nacho, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa, y bueno, que las puertas de tu casa están siempre abiertas. Muchas gracias. Jesús, a ti te decimos hasta luego, porque vuelves este jueves. ¿Qué nos traes? Danos ya la pincelada, porque ya avisamos al principio del programa que nos tenías preparado. Bueno, pues una tertulia también interesante. Tertulia de capataces y costaleros, por supuesto. Tenemos nombre, tenemos alineación titular. Tenemos ahí, algunos se va a caer de la lista, como no vaya a ensayar. Sí, eso es un mensaje subliminal. Atentos a los que ensayen con Jesús, que el que no vaya al ensayo se cae de la lista. El listero es él, ¿eh? Yo aquí lo único que hago es poner la presencia y darle rienda suelta. Jesús, que te veo el jueves. Muy bien. Que muchísimas gracias, y al año que viene te tienes que asomar más al principio. Sabemos que de trabajo estás hasta arriba, gracias a Dios, que estamos haciendo funcionar esa marca de productos ibéricos por toda España, y que gracias a la mediación de un almendralejense como Jesús Fernández se está dando a conocer mucho más un proyecto en el que él se embaucó hace ahora un año y que le está dando forma, que quién sabe si dentro de poco también lo tenemos por aquí, pero eso ya será harina de otro costal. Amigo Jesús. Muchísimas gracias, y invitar a todos los jóvenes a que participen en la Semana Santa, que participen en nuestras comunidades, y que ahí nos van a encontrar nosotros seguro. Pues el mensaje de Jesús Fernández, nuestro colaborador, nuestro encargado de las tertulias y de los debates aquí en Verde Esperanza. Nosotros nos marchamos en este quinto programa, ponemos el punto y final. Recuerden que volvemos para despedirnos este próximo jueves, el día 10, tan solo dentro de 4 días estaremos de nuevo con ustedes. Vamos a poner el punto y final a la Cuaresma, lo vamos a hacer con nuestro último programa en esta edición de 2025, despidiéndonos ya hasta lo que pueda ser, si Dios quiere, y la intercesión de Nacho, que lo tengo aquí a mi izquierda, con sus oraciones, no lo permite, que el año que viene podamos estar en una cuarta edición. Queremos contar qué nos va a traer la agrupación de la Merced al quinto certamen de marcha, con un fijo en la quiniela, que es lo que todos queremos ver, que es a la agrupación musical Santísimo Cristo de la Merced. Eso nos ha quedado muy claro.
y firmamos abajo que el presidente del Club de Fan es Nacho Pérez, párroco de San Roque. Nos despedimos, como siempre les decimos, llegados a este momento, que sean felices, paz y bien. ¿Quién llama a las puertas del templo? ¡La buena muerte! Primera estación. Jesús es condenado a muerte. En Obrador y Dulces Artesanos Leo de Almendralejo encontrarás los mejores dulces típicos extremeños. Prueba nuestra exquisita repostería selecta y llévate tus tartas personalizadas por encargo. Especialidad en galletas rizadas, bollas, perrunillas, mantecados, medialunas, cañas, merengues y una amplia variedad de dulces en Obrador y Dulces Artesanos Leo. Obrador y tienda al público, situado en la calle López de Ayala número 24 de Almendralejo. Recogemos pedidos por encargo. Y en esta Semana Santa no dejes de probar nuestras deliciosas torrijas, pestiños y buñuelos. Obrador y Dulces Artesanos Leo en Almendralejo.
Gracias.